Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ya he comentado en otras ocasiones, tanto en otros vídeos como en la propia librería, que para sacar todo el jugo a una obra me gusta, en la medida de lo posible, claro, pues empaparme de la vida del autor, incluso apoyarme en lecturas paralelas que me aporten, digamos, nuevas piezas del puzzle y me ayuden a tener una visión más amplia de lo que leo. ¿Por qué vuelvo sobre esto? Bueno, pues porque hoy quiero hablaros de mi mangaka favorito. Hay un puñado de autores y autoras, claro, nipones que me proporcionan algo más que entretenimiento palomitero, por llamarlo de alguna forma. Peña como Inio Asano, Naoki Urasawa, Satoshi Kon o, como no, el maestro Hayao Miyazaki. Pero la verdad es que a la hora de leer un manga, un libro, ninguno me llena como lo hace Jiro Taniguchi. Os digo esto porque hoy quiero recomendar una auténtica joya del noveno arte, el almanaque de mi padre, precisamente del amigo Taniguchi. Pero para ello voy a empezar recomendando otra obra del autor, Un zoo en invierno. ¿Y por qué un zoo en invierno, no? Siguiendo con este monólogo. Bueno, en fin, pues porque en esta obra, que en verdad no es de las mejores del autor, pero en absoluto es una pérdida de tiempo, el maestro Taniguchi enmascara bajo un alter ego su propia biografía. O al menos nos cuenta una ficción claramente basada en su vida y con más que evidentes paralelismos con su historia personal. De manera que metiéndonos ya con lo que es el tema de la edición y la publicación de las obras. Pues por un lado, como digo, tenemos Un zoo en invierno, que se publica en 2008, perteneciente a la última etapa del autor, lo cual obviamente le proporciona una perspectiva idónea para una obra autobiográfica. La obra está editada por Ponent Moon, una edición en rústica, con solapas, como veis, de gran tamaño, mayor que los tankobon, mayor incluso que la mayoría de los kanzenban que hay en el mercado, y a un PVP de 18 euros, si no recuerdo mal. Y por otro lado tenemos pues el almanaque de mi padre, del que ha habido varias ediciones, todas de Planeta, que yo recuerde. Yo tengo esta que salió en su día bajo Biblioteca Pachinko, aunque sí es verdad que en los últimos años Planeta ya la ha reeditado, incluyéndola en la colección Trazado, que es la que actualmente está en el mercado. Una edición en cartoné y a un precio de 17 euros PVP. Bueno, fijaos, destacaría también el hecho de que ambas obras están publicadas en sentido de lectura occidental. Esto que hoy en día pues no es lo habitual en la publicación de los mangas, a excepción de ciertos clásicos, de la reedición sobre todo de Osamu Tezuka por parte de Planeta y poco más. Con Taniguchi sí que adquiere una cierta singularidad, ¿no? Pues contrasta el hecho de que siendo como es, o era uno de los autores que mejor plasmaron la cultura y la idiosincrasia del pueblo japonés, al mismo tiempo tuviera esos vínculos tan fuertes con la escuela europea. Vínculos que se ven claramente reflejados en sus obras, muy especialmente en el dibujo, vaya, pero que además se ponía de manifiesto por la notoriedad que el autor alcanzaba en numerosas ocasiones en festivales tan importantes del viejo continente como es el de Angoulême. Bueno, el tema es que esto llevó finalmente a que el propio autor pidiera expresamente y a modo de homenaje a sus lectores europeos a que algunas de sus obras, como puede ser El Olmo del Cáucaso, pues se publicasen originalmente en sentido de lectura occidental. Pero bueno, metiéndonos ya con lo que es el tema del guión, del argumento, vaya. Pues tenemos por un lado, como os digo, Un zoo en invierno, en el que, como ya adelantaba antes, Taniguchi hace un trabajo autobiográfico. Es verdad que mezclado con acontecimientos ficticios, aunque bueno, pocos y poco relevantes, que no llegan a contaminar lo que es la verdadera historia del autor. Además, aunque enmascara los nombres reales con ficticios, estos recuerdan poderosamente a los originales, y probablemente el caso más evidente sea precisamente el del autor y su alter ego, que pasa de Taniguchi a Hamaguchi. Pues bien, la historia nos cuenta cómo Hamaguchi, cansado de un trabajo que no le llena en una fábrica de textiles en Kioto, decide dejarlo todo para ir en busca de su sueño, el sueño de dedicarse al dibujo, y para ello se larga a Tokio. Al poco de estar allí, y gracias a un amigo suyo, consigue precisamente un trabajo de ayudante de un maestro mangaka. Y aunque al poco pues se dará cuenta de lo duro que es este trabajo como consecuencia de las muchas horas que le demanda, en verdad le servirá para conocer, además de al maestro, a compañeros, editores y, bueno, en definitiva lo que es el funcionamiento interno de las grandes editoriales en Japón, que son quien gestionan las revistas, medio por el que ha de pasar todo mangaka sí o sí para publicar sus obras. En paralelo conocerá a una chica de la que poco a poco se enamorará, la cual le dará ánimos para trabajar en sus propios proyectos que a la postre serán el inicio de su carrera profesional.
Yo destacaría también el hecho de que toda la acción se desarrolla en la década de los 60, ¿no? Pues es una etapa en la que el contraste entre tradición e influencias extranjeras, sobre todo en grandes urbes como Tokio, pues se multiplica exponencialmente como consecuencia del milagro económico en el que está inmerso el país nipón. Cambios todos estos que nuestro protagonista tendrá que hacer frente junto a su nuevo status quo laboral y sentimental. En conclusión, vaya, yo diría que Un zoo en invierno no solo nos cuenta en términos generales la vida de Taniguchi, Hamaguchi en este caso, sino que pone sobre la mesa cómo a lo largo de la vida y a modo, digamos, de vasos comunicantes bajan los niveles de ingenuidad e inocencia en pos de la madurez. Y pasando ya al almanaque de mi padre. Bueno, nuestro protagonista es Yoichi, un hombre de mediana edad y cierto éxito profesional que reside junto a su esposa en Tokio. Pues bien, un buen día, no tan bueno, vaya, nuestro protagonista recibe en su trabajo la noticia de que su padre ha muerto, ha fallecido. Tal noticia no parece afectar duramente al protagonista, y es que hace años que este no visita su pueblo natal y como consecuencia no veía a su padre. Y aunque Yoichi justifica este distanciamiento como consecuencia de sus compromisos laborales, en verdad lo que subyace es la visión denostada e infravalorada que tiene de su progenitor. Tanto es así que al final accederá a ir al funeral solo por el empuje de su esposa. Bueno, este es tan solo el punto de partida de la obra. A partir de aquí Taniguchi nos presenta el transcurrir del velatorio, repartido en 12 capítulos muy homogéneos y similares entre sí en estructura, y paradójicamente a lo largo de este recorrido, en el que no se dan altibajos ni abruptos en la narración, el autor consigue no obstante engancharnos a la obra, ya que capítulo a capítulo, tanto lector como protagonista irán descubriendo, gracias a las anécdotas y a los testimonios que van dando pues, amigos y familiares en el velatorio, cuál era la verdadera historia del difunto y por qué se comportaba este en vida de la forma que lo hacía. Finalmente Yoichi comprenderá demasiado tarde, claro, que perdió la oportunidad de comprender en vida quién era realmente su padre y cuáles eran sus motivaciones. En mi opinión, Taniguchi, lo que respecta al apartado gráfico, tanto en estas dos obras como en general en toda su carrera, hace un trabajo sensacional, claro, obsequiando al lector con un dibujo limpio, fuertemente influenciado por la línea clara de la BD franco-belga. Pero la excepcionalidad sin duda la consigue en el guión. Si hay algo universal, sin duda es el cotidiano, ¿no? Y esas experiencias del día a día en las que se ven reflejados individuos de otros lugares y momentos, aunque estos obviamente toman formas distintas, maquilladas por la cultura y el tiempo que le ha tocado vivir al sujeto de turno, pero que apenas modifican el fondo. En estos dos títulos, con tintes de Slice of Life, Taniguchi hace uso de una narrativa que sin duda es el común denominador en la mayoría de sus obras. Una narrativa delicada, intimista, a ratos incluso poética, puesta al servicio, muy especialmente en el caso del almanaque de mi padre, como os decía antes, de un objetivo claro: el poner de relevancia la épica del día a día de la vida, del devenir y de lo cotidiano. Fijaos, recuerdo que en tiempo regalé esta obra a un cliente, un amigo a estas alturas. De hecho, el aludido, si ve el vídeo, se va a reconocer. Bueno, el tema, recuerdo que al tiempo de regalárselo le pregunté qué tal, no, oye, ¿qué te ha parecido? Él zanjó con un conciso: se me clavó como una daga. En fin, esta es una de las cualidades que tienen muchas de las obras de Taniguchi. Esa capacidad de vibrar en una frecuencia próxima a las vivencias del lector, provocando en estos una experiencia que va mucho más allá de una simple lectura. Y hasta aquí, un saludo y nos vemos en la siguiente. Cuando pienso en mi pueblo, siempre me viene a la mente la misma escena. Aquel suelo inundado de sol, cálido y acogedor. Si me daba la vuelta, veía a mi padre y él siempre me sonreía. Recuerdo aquel momento como el más feliz de mi infancia.